Señor Jesús, encuéntrate gente humilde, encuéntrate entre nosotros corazones humildes para que tú nos levantes, para que tú nos bendigas, porque tu palabra dice que el que se enaltece será humillado, pero que aquel que se humilla, que es humilde, será exaltado, será socorrido, será bendecido por ti, Señor. En estos tiempos, cuánta necesidad hay de ti, Señor Jesús. Oh Padre, bendice a aquellos que se humillen, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El día de hoy hemos titulado a nuestra enseñanza Jesús es el camino. Jesús es el camino. San Juan capítulo 14, versículo 4 y versículo 5 dice lo siguiente: y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Amada persona, el día de hoy hay mucha gente como Tomás que no saben el camino. Hay gente que no sabe a dónde asistir, a qué congregación ir para buscar de Dios. Hoy vamos a explicarte que no es una congregación, no es un templo, no es una denominación, tampoco es un nombre al que el ser humano necesita para ir al cielo. No se necesita poner la confianza en todo esto que te acabo de mencionar, en un hombre, en una agrupación, etcétera. Pero hoy te vas a dar cuenta, hoy sabrás el camino que tú debes de seguir. Repito, Tomás se acerca a nuestro Señor Jesucristo y le dice: no sabemos a dónde vas. Lo particular es que Jesús ya les había dicho a dónde iba. Pasajes anteriores, Él les dijo que iba a preparar una morada para ellos, que iba a ir al cielo. Mas sin embargo, como que a Tomás le costaba trabajo creer a las palabras de Jesús. Así pasa hoy en día, ¿verdad? Mucha gente desconfía de las palabras de Jesús, no confía en Jesús, en lo que Él nos ha trazado. Jesús ya nos ha dicho que hay un cielo y la gente pareciera ser no creer que hay un cielo. Jesús ya nos ha dicho que hay un infierno, pero la gente parece no creer que hay un infierno. Mucha gente está incrédula, mucha gente tiene dudas, tiene desconfianza, probablemente por malos testimonios que han visto de otras personas o de otras agrupaciones, pero eso no es ninguna excusa, no es ninguna excusa para dudar de las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Pero bendita es la palabra de Dios y hoy te vas a dar cuenta, porque Tomás le dijo a Jesús que le mostrara el camino. Vamos a suponerle que realmente él no supiera, ¿verdad? Y que hubiera sinceridad en esas palabras. Vamos a ser benignos y vamos a pensar que realmente estaba siendo sincero Tomás y bueno, estaba opinando por todos los demás, pero vamos a ponerlo, vamos a personalizarlo. Tomás no sabía y le hace a nuestro Señor Jesucristo la siguiente pregunta: ¿cómo pues podemos saber el camino? Y amados, Jesús les dio una respuesta. Jesús le dio una respuesta a Tomás. Y si tú tienes esa inquietud, si hay personas que tienen ese signo interrogativo de cuál será el camino, dónde debes tú de escuchar la palabra de Dios, cómo puedes tú encontrar ese camino que te lleve a la gloria eterna, el día de hoy tú lo vas a saber. Vamos a ver Juan 14:6. Vamos a ver la respuesta de Jesús. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Todos sabemos que el Padre Celestial está en la gloria eterna. Todos sabemos que el Padre Celestial está en el cielo. Nuestro Señor Jesucristo está en el cielo. Y Él nos dice claramente que nadie va a ir al Padre, esto es, nadie va a ir al cielo si no es por nuestro Señor Jesucristo. Y Él es el camino y Él es la verdad, lo vamos a ver la próxima semana, y Él es la vida. Vamos a estar explicando cada uno de estos puntos o de estas verdades que nuestro Señor Jesucristo le dijo a Tomás y a sus discípulos. Entonces, aquí vemos que Jesús no mandó a Tomás
o a la gente a una religión contemporánea. No les dijo, mira Tomás, tú necesitas irte a congregar todos los días a la sinagoga de los fariseos. Mira Tomás, tú necesitas ir a congregarte a las sinagogas de los saduceos, de los escribas y todos esos líderes de aquella época. O tú necesitas ir con los griegos, etcétera. No dijo eso, pero tampoco les dijo, tú necesitas seguir a Juan el Bautista, tú necesitas a seguir a algún hombre. Jesús no dijo eso, no fue su respuesta. Mucha gente cuando quiere buscar de Dios empieza a hacer la siguiente pregunta: ¿dónde podré buscar de Dios? ¿Dónde puedo encontrar al Señor Jesucristo? Y lo que viene a su mente luego, necesito ir a un templo, necesito ir a una iglesia. Pero ¿a qué iglesia, a qué templo necesito ir para encontrar al Dios de los cielos? Amados, Dios no habita en templos hechos por manos de hombres. Entonces la gente a veces, pues quizá por ignorancia o lo que tú quieras, le empieza a decir a la persona, pues mira, ¿por qué no vas a esta iglesia? ¿Por qué no vas a esta agrupación? ¿Por qué no vas a escuchar la palabra con tal personaje, etcétera, etcétera? Amados, eso fue lo que dijo Jesucristo. No le dijo a Pedro, no le dijo a los discípulos, no le dijo a Tomás, vete y congrégate en tal religión contemporánea. Si Jesús, pregunto yo, si Jesús hubiera venido en estos tiempos y le hicieran la misma pregunta, ¿a dónde mandaría la gente? Ahorita hay muchísimas religiones. Me sorprendió un dato que estaba estudiando en estos días y yo dije, bueno, aquí en México creo que hay como 7,000, 8,000 agrupaciones registradas. Yo les daba ese dato hace algunos meses. Pero oh, sorpresa, a nivel mundial hay más de 40,000 agrupaciones, posibilidades, prospectos, más de 40,000. Es cansado, ¿verdad? Buscar una a una para encontrar al Señor Jesucristo. Se va a la primera, va a la 100, no sé. Hay gente que va así de lugar en lugar, de lugar en lugar y no encuentra nada. Y no lo va a encontrar, amados, porque Cristo, el Dios de los cielos, no está en cuatro paredes. Así lo dice las Sagradas Escrituras. Entonces, ¿dónde está Dios? ¿Dónde buscarlo? Esa es una buena pregunta. ¿Qué hacer? De eso se trata esta enseñanza. Entonces, si nuestro Señor Jesucristo viniera y alguien se le acercara en estos tiempos y le preguntara, dinos, ¿dónde es el camino? ¿Dónde es el lugar correcto? ¿A dónde vamos? ¿Qué necesitamos saber? ¿Por dónde vas a ir? ¿A dónde tenemos que congregarnos? O muéstranos el camino, no sabemos a dónde vas. Jesús no les va a decir váyanse con los adventistas, Jesús no les va a decir váyanse con los presbiterianos, Jesús no les va a decir váyanse con los pentecostales. Jesús no mandaría a la gente a la religión, ¿o sí? ¿Los mandaría con los testigos de Jehová? ¿Los mandaría con los católicos? ¿A dónde mandaría el Señor Jesucristo a la gente? ¿Los mandaría a este lugar? Bueno, si Él es la cabeza de esta iglesia, yo creo que sí. ¿Sí me explico? O en alguna otra agrupación que Cristo sea la cabeza y que nosotros desconozcamos, por ahí los puede enviar nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque viene aquí la pregunta, entonces no hay necesidad de congregarnos. Si no está Dios en las cuatro paredes, entonces ¿dónde está? Esto quiere decir que lo puedo buscar ¿en dónde? En una casa, en cualquier lugar, y que no hay necesidad ¿de qué? De congregarnos, de venir a estas reuniones. ¿Sí me explico? ¿Será que estamos dando a entender eso ahorita en esta enseñanza? No, amados, lo que les estamos diciendo es que nuestro Señor Jesucristo no habita en templo hechos por manos de hombres. Él quiere habitar en tu vida. Él quiere morar en los corazones, en las almas. Entonces no debo de reunirme, no debo de ir a alguna agrupación, pues aquellos que no les gusta congregarse, que no les gusta ir a un templo, porque a lo mejor el esposo le prohíbe, no vayas al templo, o no vayas a la iglesia, o a lo mejor la esposa le dice al esposo, le prohíbe, o los hijos le prohíben a los padres, porque los hijos son personas públicas, reconocidas, no vayas a ese lugar, mamá, me vas a chamuscar, o etcétera, o papá, no vayas, en fin.
¿Sí me explico? Y hay una presión familiar cuando ahí está, ya sean los padres, el esposo, la esposa, los hijos, no vayas a este lugar. Ya ves, tú busca, y sobre todo son los esposos. Me he encontrado esposos que dicen, no, hombre, no tienes necesidad de ir ahí a la iglesia, hombre, tú puedes buscar ahí a Dios. Él no se congrega, claro está, él no va a la reunión, claro está, pero le quiere prohibir a los hijos, le quiere prohibir a la esposa, no vayas y busques a Dios. No es necesario, ¿qué tienes que ir? Mira, está lloviendo, mejor quédate en la casa, aquí tú busca a Dios. ¿O qué? Dios no está en todos lados, aquí lo puedes buscar. Pero lo que pasa es que no quiere que su esposa salga de la casa. ¿Sí me explico? Quizá a lo mejor no tanto porque no quiera que busque de Dios, sino que probablemente sea celoso, o a lo mejor quiere a su esposa siempre a su lado y que siempre esté él presente en su vida. Amados, hay personas que le prohíben a la gente que se congreguen, que vayan a un lugar. Entonces les caería como anillo al dedo ese tipo de apartado, ¿verdad? Pero no estamos nosotros llevando a la gente a que se deje de congregar o a que deje de buscar de Dios junto con las demás personas, como lo hacemos nosotros cada vez que tenemos la oportunidad de congregarnos, de reunirnos. Amados, ¿qué dice la Biblia? Que no nos debemos dejar de congregar. Yo me alegré, dice el salmista, con los que me decían, a la casa de Jehová, ¿qué? Iremos. ¿Cómo, hermano? Si usted acaba de decir que Dios no habita en templos hechos por manos de hombres. Es muy cierto, así lo dice la Escritura. ¿Cuál es el problema? Que la gente anteriormente puso más su confianza en la construcción, en el templo, que en el Dios mismo. Ese fue el problema. Ellos pensaban que ya llegando al templo era algo especial, que solamente Dios estaba en las cuatro paredes, allí en ese templo, y que no estaba en su casa, y que como no estaba en su casa o en el camino, etcétera, pues ellos podían hacer lo que querían con su vida, pero Dios sí los miraba. Y ya después de que ellos hacían tantas maldades, iban al templo y como si nada hubiera pasado, y se engañaban y hacían todo lo que nosotros sabemos que hacen las personas cuando buscan de Dios. Eso no le pareció bien a Dios. En una ocasión Jesucristo llega al templo, ¿verdad? ¿Y qué se encontró? Un mercado a todo lo que da, puros vendedores por aquí y por allá. ¿Y qué dijo? Que mi casa sería, ¿qué llamada? Casa de oración. Casa de oración. En pocas palabras, hermanos y amigos, es importante reunirse, es importante buscar, ¿verdad?, de Dios, no nomás cada domingo, sino todos los días. Tú lo debes de buscar en tu casa y fuera de casa cuando tengas tú esa oportunidad, y esas oportunidades que tenemos de congregarnos todavía por lo pronto, pues amados, aprovecharlas para que tú busques de Dios. Pero no debes de tener este concepto de yo necesito ir a la reunión, porque cuando llego a la reunión o cuando llego allá al lugar, el lugar me inspira esto, aquello y lo otro, y piensas que aquí solamente Dios te va a hablar cada domingo o cada vez de reunión. No, amados, Dios quiere hablarte todos los días. Dios quiere dirigir tu vida todos los días, quiere bendecirte todos los días, quiere ayudarte todos los días, y no solamente cada vez que nos reunimos. Jesús te va a guiar al lugar correcto, claro está, a través de su palabra o a través de su espíritu, donde tú lo puedas buscar. Algunos piensan, porque te repito, me he encontrado yo a personas que están buscando dónde congregarse, que están buscando dónde buscar de Dios, y están buscando un lugar y un lugar. Yo te soy honesto, sí, es importante que busque dónde congregarse, y es importante que la persona primeramente ponga su confianza en las Sagradas Escrituras y busque de Dios en su casa. Pero también es importante que la gente se reúna para buscar de Dios. Pero ¿en dónde se debe de reunir? ¿Será que el Espíritu Santo va a mandar a una persona a una secta? ¿Quisiera enviarlo a una secta? Dios no va a enviar a la gente a las sectas, más bien las sectas van a venir a la gente, y la gente va a tomar una decisión de dónde buscar de Dios, Si no conoce las personas la Biblia, o la gente no conoce la Biblia, no conoce lo principal, lo esencial, pues amada persona, probablemente se haga un adventista, se haga un testigo de Jehová, pero no cristiano. Si cae en las garras de una secta,
Jesús dijo que Él es el camino, Él es la verdad y es la vida. Pero hay personas que quieren reunirse donde hay una masa de gente, donde haya un lugar bonito. Aquellos que están buscando de Dios buscan un lugar que les llene su expectativa, que sea bonito, que haya un coro especial, que haya panderistas, que haya tecladista, que haya batería, que haya una buena orquesta, ¿verdad? Casi puros Beethovens ahí, cantando, alabando con bonita voz, que hay gente que le gusta, ¿verdad? Está acostumbrada, o sea, hay gente religiosa, y lo digo con mucho respeto. Las personas están acostumbradas a pasar al frente, a que le tomen en cuenta, porque quieren participar, quieren hablar de la Biblia, quieren dar su opinión, quieren dar su testimonio de tantas cosas, ¿verdad? Quieren dar algún pasaje bíblico, quieren algunos cantar un coro, cantar una alabanza, etcétera, etcétera. Esa es la costumbre que tienen muchas personas. El detalle es que la mayoría de la gente tan acostumbrada está que ya lo hacen, repito, como una costumbre, y piensan que al participar, al decir eso, pues hay algo especial, pero saliendo del templo viven como si no conocieran a Dios. Entonces hay gente que busca congregarse en un lugar de 50, 80, 100, 200, 300, 500 o hasta 1000 personas. Imagínate ver un montón de gente, un auditorio grandote, un salón grandote y toda la cosa, la orquesta, todo lo que tienen, ¿cierto o no? No sé si han ido hacia un lugar. Yo fui en su momento, por eso lo estoy comentando. ¿Por qué lo estoy externando, amada persona? Porque cuando yo buscaba de Dios, yo cometí ese error. Fui a iglesias algo numerosas y hasta tenían alfombra y había bancas, o sea, había un lugar adecuado a muchas cosas así por el estilo. Pero en mi ceguera espiritual, en mi ignorancia, porque no conocía tantas cosas de Dios, pues era un impío, era una persona que vivía ofendiendo a Dios. Amada persona, aún en mi impiedad yo me daba cuenta, esto no me huele bien, aquí no veo este respeto, yo quiero salir de mi maldad y yo veo que aquí también está todo lo que da. Entonces no había una seriedad. ¿Sí me explico? Y sobre todo me refiero a aquellos que pues ya eran bautizados, que ya estaban en la iglesia, que ya eran miembros ya de tiempo, y pues no había una seriedad. Yo dije, aquí no, te soy honesto, yo dije, ni en mi vida estaba Dios, pero yo dije, aquí tampoco. Vámonos, patitas, ¿para qué te quiero? Y me fui a otro lugar. Y vuelvo a pasar ese lugar y, o sea, caray, yo voy huyendo de Sodoma y de Gomorra, yo voy huyendo del mundo, voy huyendo de la maldad, de la impiedad, porque siempre he sido un impío. ¿Y cómo es posible que aquí me encuentre yo esto? Yo, es más, nunca había leído la Biblia con seriedad. Era un ignorante de primera clase, pero sí sabía qué era lo malo y qué era lo bueno, un poquito lo bueno, ¿no? Por lo menos sabía que lo bueno era guardar los mandamientos de Dios, cosa que yo no guardaba. Yo sabía que era lo malo porque era malo, era pecador, y sabía las consecuencias de mi maldad, sabía todo lo que estaba pasando en mi vida. Y en pocas palabras, yo buscaba de Dios porque quería cambiar, quería hacer bien las cosas, y lo busqué en varios lugares y no lo encontré. Hasta que un día me invitan a escuchar la palabra de Dios en un grupo. No en un templo, una construcción grande, en una casa. En una casa como de 15 personas, 10, eran como unos 12 o 15. Llegué y pues estaba acostumbrado a ver templos grandotes. Estuve en los Estados Unidos y ya sabrás cómo son allá los templos, ¿no? Entonces yo miraba los templos, miré la diferencia y veo una casita sencillita. Ahí estaban reunidos. Pues ahí llegué a escuchar la palabra y fue el primer mensaje que me llegó a mi vida. Yo seguía en mi impiedad, era una persona que estaba esclavizada en ciertos tipos de pecados, pero cuando llego a esa casa y me siento y veo el trato, y sí, pocas personas, pero la palabra de Dios fue especialmente en ese día para mi vida. ¿Sabes cuál fue el mensaje que escuché primero? El primer mensaje que escuchó su servidor
La lista negra de Dios. Imagínate, la lista negra de Dios. ¿Dónde se encuentra o de dónde sacó el predicador ese mensaje? Del libro de Gálatas, capítulo 5, donde dice allí todas aquellas personas que no van a heredar el reino de los cielos. Y en esa lista negra estaba mi nombre, estaba yo. La verdad, te soy honesto, estaba bien contento por dentro, porque yo le dije a Dios: Dios, ¿dónde estás? Yo te estoy buscando, ya busqué aquí, ya busqué allá. Yo quiero hacer las cosas, yo siempre he hecho lo malo y ahora quiero saber qué se siente hacer lo bueno. Si hay alguna diferencia. Yo le oraba a Dios en mi impiedad, como tú lo quieras ver. Dios en su infinita misericordia me envió a esa casita de 15 personas. Por primera vez hubo una palabra de parte de Dios a mi vida. La palabra me llegó y de ahí en adelante, amados, la historia es grande. O sea, la historia es larga. Daría muchísimo tiempo de explicarte cómo se fue dando. Pero ese lugar fue creciendo y creciendo y creciendo. Y actualmente es una iglesia, que es de la iglesia donde nosotros venimos, del centro del país, del Bajío, de la ciudad de León, Guanajuato, como de 200 miembros. Pero por eso vamos a confiar en toda la multitud de gente. No, así no inició la iglesia. Éramos, te digo, como unos 12 o 15 personas. 12 o 15 personas. Entonces, ¿qué quiere decir? Hay gente que quiere buscar de Dios, pero luego se encuentra que está escuchando la palabra en un lugar como de 15 personas, como de 20, 25 personas, 30. Y luego no es un templo, es una casa, ¿no? Es una casa y la gente aquí en Chiapas quiere ver un templo. O en algunos otros estados quieren ver un templo así majestuoso, grande, con alfombra, y quiere ver muchísima gente, quiere ver un coro, o sea, quiere ver una infraestructura y quiere ver todo un escenario a su gusto. Busca un lugar confortado, pero no está buscando a Jesús como debe de ser. No está buscando a Dios como debe de ser. Amados, yo no buscaba un lugar, te soy honesto. Yo no estaba buscando un lugar adecuado a mi expectativa. No, yo estaba buscando a Dios. Yo estaba buscando a Jesús de todo corazón. Yo le oraba a Dios: ¿dónde estás? Te quiero conocer, yo no te conozco. Si es cierto, empecé a ir a un lugar, empecé aquí a otro lugar y pues no lo encontré. Amados, no cometamos esos errores. No cometan esos errores. Entonces, Dios te va a enviar al lugar correcto, donde realmente lo amen, donde realmente estén haciendo bien las cosas, y vas a ver que Dios te va a guiar. Dios los va a guiar. Compartía la semana pasada, visité un hogar, una casa, y en esa casa estaban dos familias que me habían invitado a compartirles la palabra, y fui y les empecé a hablar, les empecé a compartir. Y yo no sé por qué les di un testimonio, y un testimonio que me llegó en ese momento, y se trataba de esto, porque la persona me decía: es que Dios está en todos los lugares, con que todo lo busquemos, ¿no? Es cierto que todos tenemos cosas malas y cada agrupación pues tendrán sus cosas malas. O sea, él reconocía algo: las agrupaciones que estaban a su alrededor o que trataban en un momento dado o invitarle o que él conocía, me decía esta persona, tenían sus cosas malitas, ¿no? O sea, sus pecaditos, si tú lo quieres ver así. Eso es lo que me daba a entender. Y que pues tenían sus defectos y todo, y ahí estaban, etcétera, etcétera, pero que a final de cuentas todos estábamos buscando a Dios. Nada más que él va a la católica y acá con unos de Chamula, ¿no? A la de esa de San Juan Chamula. Eso no solamente tienen un ídolo, tienen todos los ídolos que tiene la católica y aparte todos los que ellos tienen. Entonces, un montón de ídolos, ¿no? Pero dice que Dios está en todos los lugares, ¿no? Que Él está en todos los lugares. Entonces, el punto aquí es que yo le decía a esta persona, yo le compartía, ¿sabe? Conocí a una persona de Chamula que se había ido a trabajar a X estado porque llegaba a la fiesta de que usted conoce ahí de San Juan Chamula. No, sí, ubico, ok. Entonces estaba bien contento y su papá era esto. Ya le di una serie de antecedentes y pues nomás me empezó a callar boca y empezó a ponerme atención. Y ya le empecé a compartir, mire esto, y él así, pero leyendo la Biblia, él empezó a leer la Biblia y a dónde se encontraba
¿Y qué cree? Se dio cuenta que la idolatría estaba mal. Y se dio cuenta que no nomás la idolatría, sino ciertos pecados que él estaba haciendo, los miró graves ante los ojos de Dios y los empezó a confesar y los empezó a arreglar su vida con Dios. Y sabes que el punto es este, no quiero hacerles grande la historia, pero lo que le decía yo a este varón es de que este personaje encontró a Dios no en cuatro paredes, o sea, no en una iglesia, no en un templo, no porque un hombre le hubiera predicado, sino en la Biblia. Él estaba leyendo la Biblia y ahí se dio cuenta cuánto había ofendido a Dios y lo creyó y lo cambió. Cuando él se arrepiente de sus pecados, cuando él reconoce sus pecados ante Dios y renuncia a su mala manera de vivir, su idolatría y todo eso, entonces su gente lo estaba esperando con el dinero porque a ellos les tocaba hacer la fiesta del ídolo. Le tocaba hacer la fiesta. No, hombre, pues ya cuando va y le dice a su papá, papá, fíjate que esto así, 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 y fíjate que no, el papá lo iba a machetear, salió huyendo porque el papá lo iba siguiendo con el machete. Y estaba la persona así atenta. Pero bueno, aquí el punto es este, que él encontró a Dios en la Biblia, en su casa, leyendo la Biblia. Y después él buscaba, ya después que él encuentra a Dios, él decía, ¿y dónde voy a ir, Dios? ¿Y ahora qué va a pasar? O sea, él en su necesidad sabía que tenía que congregarse en un lugar. Ya había encontrado a Dios, pero tenía en su necesidad, o Dios le estaba guiando a que buscara un lugar. Y él empezó a ir a un lugar. Yo le comenté a esta persona, fue a un lugar donde él estaba allá viviendo, pero le dijo al pastor lo siguiente: ¿sabe qué, pastor? Solamente quiero decirle que yo estoy buscando a Dios, y si yo veo que aquí está Dios, yo me voy a quedar aquí, y si no, de una vez le aviso, yo me voy a ir. Ah, sí, bienvenido, pásale y toda la cosa. A mí me sorprendió ese testimonio. Entonces pasa la semana, 2 semanas, y bueno, ¿qué pasa aquí? No me llena. 3 semanas, un mes, pasó el mes. ¿Sabe qué, pastor? Como le había dicho, si yo no encuentro Dios aquí, y si no miraba yo de Dios aquí, yo le dije que yo me iba a ir. Y que quiero decirle que me disculpe, pero aquí no está Dios y me tengo que retirar. ¿Ustedes harían eso? Bueno, él lo hizo así, y él decía, ¿pero dónde estás, Dios? Y hasta que por ahí Dios, un grupo de personas que por ahí estaban compartiendo la palabra en el centro, como que el Espíritu lo movió a que se acercara a ese grupito que estaba predicando y los empezó a escuchar. Y la palabra que empezó a escuchar, miró el respaldo, miró todo, y en su corazón empezó a palpitar. Dijo, o sea, escúchalos, hasta que ya se terminó todo, y pues cayó con unas personas que realmente amaban a Dios y que se congregaban en un lugar donde hacían la voluntad de Dios, donde Dios era el que era la cabeza de esa iglesia, una iglesia que vivía para el Señor Jesucristo. Y ahí se empezó a congregar. Después hubo un evento, yo te estoy diciendo todo esto porque él me contó su testimonio, le decía yo, pero ya en un evento que hubo, en un retiro donde hubo varias personas que llegaron de diferentes lugares a nivel nacional y de otros países, y ahí yo lo conocí, y de ahí empezó el vínculo, y hasta la fecha él sigue siendo cristiano. Y bueno, le conté otras anécdotas, otras situaciones, y la persona solamente escuchaba. ¿Por qué te doy ese testimonio? Amados, Dios no habita en templo hechos por manos de hombres, pero también es importante congregarse. ¿En dónde te tienes que congregar? En el lugar donde realmente respeten la palabra de Dios, amen a Dios con todo su corazón, donde se manifiesta el Espíritu Santo. Ahí puedes ir. Hago una aclaración: honestamente, nosotros no hemos dicho que somos los únicos. Puede haber más iglesias, lugares donde esté la presencia de Dios. Solamente le queda a cada persona ubicar dónde está y ser guiado por Dios. ¿De acuerdo? Entonces, por la infinita misericordia de Dios, que nos permite conocer su luz, que nos permite conocer de Él, y eso es lo que compartimos. No compartimos aquí una religión, no compartimos que tú llegando aquí ya te vas a ir al cielo, no, para nada. Por eso
siempre les hemos llevado a que lean la Biblia, a que busquen a Dios a través de las Sagradas Escrituras y que todos busquemos juntos a Dios conforme a lo que dice la palabra de Dios y vivir conforme a la palabra de Dios, amados, porque si no vivimos conforme a la palabra de Dios, pues entonces no nos ha amanecido, estamos ciegos. Si no hemos sido libertados de nuestros pecados, si tú no has sido libertado, pues entonces de veras que, pues qué triste y qué lamentable, ¿no? Pero la idea aquí es que nosotros busquemos a Dios como debe de ser, sirvamos a Dios como debe de ser. Y bueno, este es el primer apartado. He ahondado un poquito, pero espero que les sirva este pequeño testimonio o estos apartados para que entendamos que definitivamente Jesucristo no se equivoca al decirnos que no vayamos a una agrupación, que no vayamos a tales sectas, porque no mandó a la gente, repito, a esos lugares de esa época, sino Él mandó a la gente ¿hacia dónde? Hacia Él, hacia su persona. Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Siguiente punto de esta enseñanza: a través de los tiempos se han levantado guías o iluminados que prometieron a sus seguidores muchas cosas que no cumplieron, y otros que también se proclamaron divinos y pues ya no están. Vamos a ver algunos ejemplos bíblicos. Rápidamente nos vamos a ir a la Biblia. No vamos a sacar ejemplos contemporáneos, sino nos vamos a ir a la Biblia. Hechos 5:34 al 36. Fíjate lo que dice. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, o sea, un teólogo reconocido en la época de nuestro Señor Jesucristo, de los apóstoles, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Buena reflexión, ¿verdad? Entonces este varón dijo: ¿qué tal si realmente Dios se está moviendo con los apóstoles, con Pedro, con Juan y todos ellos? ¿Qué tal si realmente Dios está respaldando esta iglesia y realmente vamos a encontrarnos peleando con Dios? Vamos a meternos en problemas con Dios. En cierta manera razonó bien. Les dio un ejemplo. Miren, acuérdense que se había levantado Teudas diciendo que era alguien y le habían seguido pues cientos de hombres. Pero ¿qué ocurrió con Teudas? Fue muerto. Y todo ese grupo, cientos de personas que lo seguían, fue dispersado. Se acabó el movimiento. Amados, Teudas probablemente, al que se refiere aquí Gamaliel, el doctor Gamaliel, probablemente era un revolucionario que estaba en contra del gobierno romano. Y bueno, a final de cuentas, acabaron con él. Pero lo particular es lo que dice Flavio Josefo, un historiador de esa época aproximadamente. Él dice que hubo un Teudas, pero un Teudas como del año 40-44. No se sabe si estamos hablando del mismo Teudas. Algunos estudiosos dicen que es otro Teudas. Pero ese otro Teudas a quien este Flavio Josefo se está refiriendo era una persona que se proclamaba como un profeta, como una persona iluminada que había hecho una captación de muchas personas. Entonces el gobierno romano ya estaba acostumbrado a que se levantaban por ahí guerrilleros, movimientos revolucionarios, etcétera, y ellos no permitían eso. Y se fueron sobre Teudas, pero aquí lo particular es que este Teudas al que habla Flavio Josefo, que lo seguían también muchas personas, él decía que iba a hacer lo mismo que hizo Moisés en el desierto o cuando salió de Egipto, que iba a abrir el mar para que pasara su pueblo. En este caso no iba a ser el mar, sino iba a ser el río Jordán, que iba a abrirse el río Jordán para que pasaran la gente, todos sus seguidores, etcétera, etcétera. Cosa que no ocurrió. Y el gobierno romano terminó con la vida, los romanos terminaron con la vida de este iluminado o de este pseudo profeta,
pseudo guía espiritual y terminaron, repito, con su vida. Lo mataron. ¿Y qué pasó con todos sus seguidores? Se dispersaron. En pocas palabras, se terminó dicho movimiento. Ahí quedó esa situación. Amados, toda esa gente que seguía a Teudas se dispersó. El movimiento no prosperó. Haya sido Teudas, el de Flavio Josefo, o haya sido otro, o hayan sido dos Teudas, aquí lo tremendo es que ambos eran guías, ambos eran líderes, y cientos de personas lo estaban siguiendo. Se equivocaron, todas estas personas se equivocaron y terminó el movimiento teudano, si tú lo quieres ver así. ¿Y qué podemos decir de Herodes Agripa? ¿Verdad? Él era un político, era un gobernante. Vamos a ver Hechos 12, 21, 22 y 23. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Cuando dice aquí un día señalado, en el versículo 21, y un día señalado, se refiere a una fiesta que se iba a celebrar o se celebraba en honor al emperador romano llamado Claudio. Ese emperador era jefe, en este caso, de Herodes Agripa I. Y bueno, según lo que dice el historiador Flavio Josefo, dice que ese traje real, ese traje especial que se puso Herodes, era un vestuario muy, muy vistoso, muy aparatoso, pues ya que era una ropa real hecha de pura plata. De pura plata. Entonces, realmente, como no se sabe qué es lo que buscaba Herodes Agripa I, si resaltar más que el mismo emperador Claudio, ¿verdad? Que el mismo emperador que se le iba a dar el tributo o el honor o el homenaje, lo que tú quieras. Pero aquí lo particular, que este varón se ensoberbeció, se llenó de soberbia, no le dio gloria a Dios. Por eso es que la gente empezó a decir voz de Dios y no de hombre. Eso no le agradó a Dios. Eso no le agradó a Dios. Y según lo que cuenta Flavio Josefo, aquí nosotros vemos que este varón, dice aquí la escritura, por cuanto no le dio gloria a Dios, dice al momento un ángel del Señor le hirió. O sea, Dios puede herir con enfermedad, ojo, abusados, por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Ese expirar, no creas que fue al instante, sí fue herido al instante por el ángel de Dios, pero aquí lo particular es que fueron varios días que él estuvo enfermo de esa herida que le dio el ángel del Señor. Fueron varios días, dice Flavio Josefo que fueron 5 días. 5 días donde él tenía dolor insoportable, donde él se estaba pudriendo en vida. Era tan grande el dolor, los gusanos lo estaban comiendo su cuerpo en vida. Eso, así como dice la Biblia, expiró comido de gusanos. En pocas palabras, es que sí fue así. Los gusanos se lo estaban comiendo, su carne se estaba pudriendo. De tal manera que sus mismos médicos no querían atenderle, porque era tan grande el hedor, tan grande la pestilencia, que no era soportable poderlo atender, porque era como si estuviera, repito, pudriéndose en vida, así como los perros muertos, y que tú le das la vuelta y te vas rápido corriendo o le caminas rápido, porque huele horrible, huelen horrible, su pestilencia. Amados, así murió Herodes Agripa I, comido de gusanos. Qué terrible es la soberbia, qué terrible es que la gente no le dé gloria a Dios, que se haga igual a Dios. La gente se muere de una manera particular. Y la gente, y sobre todo aguas, hay gente que se muere con cáncer en la garganta, o sea, con cosas así. Gente, por ejemplo, artistas satánicos o esos rockeros que se atrevieron a blasfemar el nombre de Dios y a hablar pestilencias y tantas cosas al Dios de los cielos. Curioso, ¿sabes cómo mueren? Con cáncer en la garganta, tumores así horrible, dolor impresionante. Mueren en su vómito. Amados, meterse contra Dios no es cualquier cosa.
ensoberbecerse y decirle tantas cosas a Dios. Aguas, es peligroso eso. Espero no se pongan en las sandalias de Herodes Agripa I, porque así murió este personaje en el año 44 después de Cristo. Amados, ¿por qué menciono yo estos testimonios? Porque en la enseñanza pasada, o hace 15 días si no mal recuerdo, acuérdense que les compartíamos en qué estás fundamentando tu seguridad. ¿En un hombre? ¿En un grupo? ¿En una religión? ¿En tus habilidades? ¿En un título? ¿En tus pertenencias? ¿En tu esposo? ¿En tu esposa? ¿Se acuerdan? No debemos de fundamentar nuestra seguridad en un hombre, sino ¿en quién? En el Señor Jesucristo. Amados, es como una continuación a las enseñanzas tanto de la semana pasada, que se compartía del vacío del hombre y se llevaba ¿a dónde? A la gente, que su necesidad es ¿quién? Cristo. Todas estas semanas hemos estado compartiendo predicaciones cristocéntricas. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús es nuestra necesidad. Los hemos estado llevando a que busquen a Cristo, a que se entreguen a Cristo, a que Él es su necesidad de ustedes. Es importante resaltar este punto. Veamos un ejemplo más entonces, Hechos 5:37 al 39. Después de se levantó Judas el Galileo, dice Gamaliel, en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron ¿qué? Dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no la podéis destruir. Mas si es de Dios, no la podéis destruir, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra de Dios. Y amada persona, esa obra era de Dios y no fue destruida. Y hasta el día de hoy está la iglesia de Dios. Hasta el día de hoy hay gente que ama a Dios, hay gente que realmente obedece a Dios, hay gente que sirve a Dios con todo su corazón en diferentes partes de este planeta. Hay gente que ha tenido un encuentro con Jesús y todavía se sigue manifestando el Espíritu Santo en diferentes hombres o mujeres o agrupaciones que le aman y le sirven. Pero aquí dice este teólogo Gamaliel, este erudito, nos habla de un personaje, Judas el Galileo. Judas el Galileo, amada persona, era jefe de todos los celotes. En pocas palabras, era el cabecilla, era el iniciador, era el fundador de los celotes. Y todos los celotes pues estaban en contra del gobierno romano. Y bueno, aquí dice este erudito o el sabio Gamaliel, dice que también murió Judas el Galileo, el fundador de los celotes, y fue la obra también, o el movimiento dispersado. Amados, quise darte ejemplos bíblicos. Te hablé de 3 personajes, ¿verdad? Pero ¿cómo es que la gente confía, verdad? De una manera, como mirábamos hace 15 días, confía en el hombre, piensan que necesitan a un presidente fulano de tal, y no, mirábamos que se necesita que Dios sea el que meta su mano en la vida de aquel gobernante que vaya a quedar. Amados, fíjate lo que dice Proverbios 14:12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. A todos esos seguidores que hemos estado compartiendo, pareciera ser que iban por buen camino, que su camino era derecho, pero realmente no era un camino derecho, no era un camino de bien, sino era un camino de muerte. Parece ser que es un buen camino, dicen, es un buen candidato, es un buen movimiento, es esto, aquello, lo otro. No, amados, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Amados, el camino al cielo no lo encontrarás entonces en un hombre terrenal o en alguna religión o en alguna filosofía. El único camino hacia el cielo, Jesús no lo mandó ni con los griegos o líderes de esos tiempos. Jesús dijo que Él era el camino al cielo. El camino que Jesús nos dejó es un camino,
amada persona, de amor. Ahorita yo me quiero centrar en este punto. Dejamos todo esto que les he estado explicando, donde les he estado reconviniendo o les he estado llevando a que nos demos cuenta de algo. O sea, nosotros necesitamos, tú necesitas, para ir al cielo, para conocer a Dios, necesitas ir a Jesucristo, porque Él es el camino, y Él es la verdad, y Él es la vida. Entonces, el camino, Jesús dice que Él es el camino, pero ¿qué camino nos dejó Jesús? Porque tú tienes un camino para ir a tu casa, ¿cierto o no? Hay un camino que te lleva a tu casa, o varios caminos probablemente que te llevan a tu casa. Para el cielo solamente hay un camino, no hay dos caminos, solamente hay un camino, y ese camino Jesús nos lo dejó, nos lo trazó, y ese camino se refiere a su estilo de vida, a su manera de vivir. Entonces, cuando Jesús dice que yo soy el camino, es que Él nos está diciendo que tú y yo debemos de andar por ese camino que Él nos trazó. Y el camino que Él nos trazó fue un camino de amor. Entonces, si tú quieres ir a la gloria eterna, si tú quieres ir a la presencia de Dios, si tú quieres ir al reino de los cielos, debes de andar por ese camino de amor. Debes de seguir cada paso del Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo fue un camino de amor. Jesucristo amó a los suyos hasta la muerte, amó a la humanidad hasta la muerte, y tú lo puedes ver cómo es que Él tenía compasión, cómo es que Él era misericordioso, hizo misericordia, tuvo compasión por la gente enferma, oró por la gente enferma y sanó a muchos leprosos, sanó a mucha gente de diferentes enfermedades. ¿Por qué Jesús los sanó? Porque Él se compadeció de ellos, porque Él es amor. Él amó a la gente de esta manera, orando por ellos, intercediendo por ellos. Es más, oró aún inclusive por sus enemigos, porque Jesús amaba a sus enemigos, porque Jesús tenía preocupación por sus enemigos de esa época. Ese fue el camino que Jesús nos dejó, fue un camino de obediencia, un camino de amor. Jesús, en medio de la adversidad, vemos que Él obedeció al Padre en todos los aspectos. En sus debilidades siguió obedeciendo al Padre, guardando los mandamientos. Ese fue el camino que nos dejó. Entonces nosotros debemos, o tú debes de andar por ese camino de amor, debes de andar por ese camino de obediencia, debes de seguir ese camino, un camino de oración. Jesús oró. Jesús oraba por la mañana, oraba por la tarde, oraba por la noche. A veces pasaba una noche en oración. Ese fue el camino que Él nos dejó. Entonces todo cristiano, toda cristiana debe de andar por ese camino de oración, ese camino de obediencia, ese camino de amor. Ese fue el camino que Él trazó. Ahora dirán algunos, pero ¿cómo es que voy a amar si yo hago lo malo? Pues date prisa, tienes que entregarte a Jesús, deja de ofender a Jesús, arrepiéntete de tu maldad y empieza a andar en ese camino de amor, en ese camino de obediencia, porque tú dirás, entonces voy a orar. Amado, es muy terrible orar cuando hay una separación entre tú y Dios. Es muy terrible. ¿En qué me refiero? A que si tú no estás dispuesto a arrepentirte de tus pecados y si estás ora y ora y ora, o sea, Dios no te escucha. Eso es una realidad. La Biblia dice en Juan 9:31 que Dios no escucha a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, ¿qué dice? Dios a ese va a escuchar. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Es duro o puede ser fuerte para tu vida? Probablemente sí. No lo tomes de parte de un servidor, de veras tómalo de parte de Dios. Hay varios pasajes al respecto. A mí me preocupa que Dios no te escuche. A mí me preocupa que cuando tú estás orando y Dios no te escucha. ¿Por qué? Porque tu oración no es conforme a su voluntad, porque tu oración que tú haces no lo haces en una obediencia, en una fe. Todavía lo haces a lo mejor en tu mala manera de vivir y no te has arrepentido, no te apartas de tus pecados. Y no hay que engañarse, amados. Es un ejemplo. ¿A poco si tú le das una trompada a tu papá y luego le pides, dame para gastar, tu papá te va a dar para gastar? ¿Te va a premiar la trompada que le des? Si tú le das un golpe a tu mamá y luego le dices, a ver mamá, cállate con el dinero, échale dinero, ¿crees que te va a dar dinero? ¿Te va a premiar con la cachetada que le dices a tu mamá? Que eso no es correcto. Nada más les doy un ejemplo para que veas cómo es de drástica la situación. Así es la gente con Dios. Ofende a Dios y todavía le dice, Señor, ayúdame. ¿Tú crees que Dios va a ayudar? Algunos dirán, ¿y entonces quién podrá ser salvo? ¿Cómo podrá Dios escuchar la oración? Juan 9:31 te da la respuesta. Pero dice, si alguno de esos que
ofenden a Dios, cambian su actitud, empiezan a hacer la voluntad de Dios, ¿a ese qué? A ese oye. Dios sí oye. Si no, pues no estuviéramos aquí. Varios de los presentes no estuviéramos aquí, si Dios no nos hubiera escuchado. Entonces la primera oración que Dios va a escuchar de una persona que ha hecho lo malo es cuando le está pidiendo perdón o tiene un corazón contrito y humillado. Esa va a ser la primera oración que Él va a escuchar. Entonces, si yo le pido que me sane, Él no me va a sanar, y sabiendo que estoy malo, pues mira, probablemente Dios te pueda escuchar. ¿Sí o no escuchó a los leprosos? ¿Y eran pecadores los leprosos, sí o no? ¿Y los sanó, sí o no? Sí los sanó. Pero amados, te comento esto porque así lo dice la Biblia. Puede Dios quizá a lo mejor escucharte, pero no te va a escuchar una oración: Señor, ayúdame que no me descubra mi esposa porque voy a adulterar, que no me descubra mi esposo porque voy a adulterar. ¿Tú crees que Dios va a escuchar la oración de ese tipo de personas? Señor, ahí está el ladrón que va a robar al banco, Señor, que no me agarre la policía. ¿Tú crees que no se encomiendan a Dios? ¿Tú crees que Dios va a escuchar? Sí, pobrecito, le voy a ayudar para que no lo agarren los policías. Dios no es ningún alcahuete, amados. De veras, Dios es un Dios santo. Entonces Dios no escucha cualquier tipo de oración. Dios no escucha cualquier tipo de oración. Entonces Jesús nos dio un ejemplo de oración, un ejemplo de santidad, de pureza, y nos dejó un camino de humildad. Oh, amados, no ha existido a través de la historia un hombre tan humilde, pero tan humilde como el Señor Jesucristo. Fue muy humilde en todos los aspectos. ¿Sabes por qué fue muy humilde? Porque el Creador, el que creó a todos los seres humanos, es el Señor Jesucristo. Él lavó los pies de su creación, de los discípulos. Qué ejemplo tan más humilde, tan más precioso. Es el camino que Él nos dejó. Es el camino de la humildad, el camino de la fe, el camino del esfuerzo, de la radicalidad, etcétera. Amados, Jesús dijo: yo soy el camino al cielo. Entonces el camino hacia el cielo, pues es el sendero que Jesús nos dejó. Él es su propia persona, pero hay que seguir sus pasos. Es tener un encuentro con Él, pero no nomás hay que tener el encuentro con Él, o entregarse a Él, o confiar en Él, en su amor, sino que hay que seguir sus pisadas, el camino que Él nos trazó. Y es el camino que hemos estado explicando, y aún mucho más. Un camino de amor, un camino de obediencia, de oración, de santidad, de humildad, de fe, de esfuerzo y radicalidad. ¿Por qué te digo de esfuerzo? Porque Jesús se cansó. Y en una ocasión nos dice la Escritura que Él, en ese cansancio, en lugar de descansar, de reposar, de recostarse, pues se compadeció de una mujer sumamente necesitada, que se le conoce en la Biblia como la mujer samaritana. Y aún en su cansancio estuvo sirviendo a esta mujer. Fue un personaje de mucho esfuerzo y de mucha radicalidad. Ahí estaba el Señor bien cansado en la barca, ¿se acuerdan? Cuando estaba en alta mar con los discípulos y se levantó la tempestad. Tan profundo era el cansancio de Jesús y su sueño, que estaban ahí, todo el alboroto de los discípulos: órale, muévele todo. Eso no lo despertó. No lo despertó a Jesús. Estaba sumamente cansado. De esos que si tiembla y todo, ni sientes tú nada, porque estás sumamente cansado. ¿No te ha pasado? Que pasa el gas y bueno, es todo el ruido que hacen aquí todos los que andan ahí, los vendedores y toda la cosa, y aparte tanto escándalo, tanto ruido, y no te despiertas. ¿Por qué? Porque estás tú sumamente cansado, cansada. Bueno, Jesús estaba plenamente cansado, agotadísimo, de tal manera que no se percataba que lo que estaban haciendo, todo el escándalo que estaban haciendo los discípulos, hasta que van y le dicen: Señor, levántate, sálvanos que perecemos. ¿Y qué les dijo Jesús? ¿Para qué me despiertan? Déjenme dormir. No les dijo eso, no pensó en Él, sino ¿en quién pensó? En sus discípulos. Luego les dijo: hombres de poca fe, voy a creer. Si yo estoy aquí con ustedes, no hay problema. ¿Por qué dudan? Hombres de poca fe. Oró y se calmó la tempestad. Amados, Jesús se negó. Jesús nos dejó un camino hermoso, precioso, de esfuerzo y de radicalidad y de negación. Así debemos de ser nosotros. Debes tú de seguir ese camino. Por último, me llama la atención lo que decía el salmista, una petición del salmista David.
Salmo 25:4. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. Amada persona, tú dirás, ¿dónde está Jesús? ¿Dónde puedo buscar a Dios? ¿Ahora dónde me voy a congregar? ¿Ahora dónde voy a ir? ¿Ahora qué voy a hacer? ¿Dónde estás, oh Dios? Haz lo que hizo el salmista. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. Amada persona, hoy Jesús nos ha dado una respuesta. Te ha dado una respuesta. Él es el camino. Él es el camino. ¿Qué no habrá algún otro lugar aparte de donde a lo mejor tú estás escuchando la palabra de Dios? Sí, hay muchos lugares. Hay muchos lugares. ¿A dónde te mandará Dios? Pero ¿a dónde quiere que tú vayas? Ruégale a Dios que tú, que quizá vives en otro lugar, en otros estados o en otro país, ruégale tú a Dios que te muestre el camino como lo hizo el salmista. Muéstrame el camino, enséñame tus sendas. Y lo que te va a mostrar Dios es lo que Jesús ya dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre o nadie irá al Padre sino por mí. Amada persona, hoy Jesús te ha mostrado que Él es el camino. Él es tu necesidad. Nosotros no nos debemos de confiar, ni nadie se debe de confiar. Porque una persona, si se ha encaminado por el camino que Jesús te ha trazado y está siguiendo a Jesús, si tú quitas tu objetivo de Cristo, te puedes desviar y te puedes ir por otro camino, que no es el camino que Él te ha trazado. Entonces, hoy hemos aprendido que Jesús es el camino y no es alguna organización, agrupación o algún iluminado o alguna persona de carne y hueso. El camino hacia el cielo es el Señor Jesucristo. Jesús dijo a Tomás que Él era el camino, pero también dijo que Él es la verdad, y de eso nos vamos a ocupar la próxima semana. Jesús dijo que Él es la verdad, y posteriormente vamos a explicar que Jesús es la vida. ¿A qué se refiere también con ello? Cerremos nuestros ojos, por favor. Padre, te damos gracias, Señor, porque el día de hoy tú nos dices que tú eres el camino, que las personas a quien tienen que buscar primeramente es a ti, Jesús. Y ya que estén en tus manos, que estén agradándote a ti, Señor Jesús, tú les mostrarás el lugar correcto donde ellos o ellas se puedan congregar para servirte y buscar cada vez más de ti, Señor. Padre, pues tu palabra dice que tú has dejado a una iglesia e inclusive vienes por segunda ocasión a la humanidad por tu iglesia. Vienes por una iglesia, Jesús. Y la iglesia no está compuesta por 4 paredes, sino la iglesia está compuesta por personas, por seres humanos, hombres y mujeres, que han tenido una experiencia contigo, Jesús, que se han entregado a ti y que han sido, Señor, limpiados por tu pura misericordia de todas sus maldades, y los has hecho nuevas criaturas. Y ahora, Señor amado, pues viven amándote, honrándote, siguiéndote a ti. Jesús, tú has dejado un pueblo. Guía a todos aquellos que realmente te están buscando con todo su corazón a ti. Guíalos a ti primeramente, Jesús, pero también ponlos donde está esa manada pequeña o donde está esa iglesia, Señor, que te ama y te sirve. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Jesús, tú eres mi Dios, mi sol, mi sombra, mi luz y mi esperanza, mi fortaleza. Eres mi profeta, mi pastor, mi maestro,
mi roca, mi rey, mi ancla, mi puerto, mi fe y mi antorcha. Eres mi pan, mi sal, mi vino, mi amigo, mi camino, mi Padre eterno. Eres mi paz, mi guía, mi dueño, mi Señor y mi tesoro, mi meta, mi aliento, mi alfa y mi omega, mi anhelo, mi fuerza. Eres mi árbol de vida eterna, mi viña, mi higuera, mi huerto de riego. Eres mis palabras, mi sonrisa, mi recuerdo, mi llanto, mi celo, mi rema del cielo, mi logos eterno, mi canto y mi alabanza, mi justicia, mi hermano, mi romance, mi amor, mi sueño, mi pasión, mi oración, mi ruego, mi labor y mi sudor, mi reposo, mi cielo. Eres mi aventura, mi patria, mi fuego, mi muro, mi río, mi guardia, mi lluvia, mi herencia, mi gloria, mi premio, mi angustia. Eres mi Mesías, mi Cordero eterno. Eres mi todo. Eres mis palabras, mi sonrisa, mi recuerdo, mi llanto, mi celo, mi rema del cielo, mi logos eterno, mi canto, mi alabanza, mi justicia, mi hermano, mi romance, mi amor, mi sueño, mi pasión, mi oración, mi ruego, mi labor y mi sudor, mi reposo, mi cielo. Eres mi Mesías, mi Cordero eterno. Eres mi todo.